La cábala se pierde en la noche de los siglos, ahí donde el universo se gestó, en el vientre de Maha Kundalini, la Gran Madre. La cábala es la ciencia de los números. Según lo que nos dice Dion Fortune en su libro titulado La Cábala Mística, nos cita lo siguiente: la antigua tradición mística de los hebreos poseía 3 escrituras: los libros de la ley y los profetas, que se conocen como el Antiguo Testamento; segundo, el Talmud; y por último, la Cábala. De estos 3 libros, los antiguos rabíes decían que el primero era el cuerpo de la tradición, el segundo libro, su alma racional, y el tercero, su espíritu inmortal. Las personas ignorantes pueden leer con provecho el primero, y los eruditos pueden estudiar el segundo, pero los sabios son los que meditan sobre el tercero. Es realmente muy extraño que el cristianismo no haya buscado las claves del Antiguo Testamento en la Cábala. Generalmente se le atribuye la Cábala a los judíos, pero realmente no podríamos determinar que la Cábala tuviera un origen judío, como muchos suponen, sino que es muchísimo más antiguo, y tal como nos devela el venerable maestro Samael Aun Weor, se pierde en el momento de la creación, se pierde en la noche de los siglos, y una de las primeras civilizaciones que la tuvo fue justamente el antiguo Egipto, que nos legó el tarot, y del cual devienen a salir como expresión escuelas muy importantes como los pitagóricos. Más allá en el tiempo encontramos a los alquimistas medievales que también estudiaron la cábala, a los teósofos, a los rosacruces y a los gnósticos. Todos estos grupos esotéricos tuvieron sus frutos en su tiempo y fueron poco a poco extinguiéndose. Hoy en día encontramos, afortunadamente, que los gnósticos han vuelto a resurgir a la faz de la tierra, cumpliendo una misión muy importante y develándonos a través de los misterios de la cábala y el tarot lo que es el sendero iniciático, ayudándonos a entender y comprender a través de esta ciencia tan avanzada y profunda los misterios de la iniciación del alma, del espíritu, del despertar de la conciencia, para que cada uno de nosotros pueda realmente hacer, si así lo anhela, un trabajo de tipo interior. La palabra cábala deviene de una raíz hebrea que quiere decir recibir. Pero ¿qué es lo que se pretende recibir? Constantemente el ser humano busca respuesta hacia las inquietudes sobre el origen de la creación, el origen del ser humano y el universo. Recibir luz, recibir felicidad, dinero, amor, plenitud, prosperidad, de entre otros aspectos. La cábala enseña cómo operar con las leyes del universo para poder plasmar eso que constantemente estamos buscando recibir, profundizando en la ley de causa y efecto desde el punto de vista metafísico. Para los cabalistas, la palabra suerte viene del hebreo Masya, que es un acrónimo de 3 palabras que significan lugar, tiempo y enseñanza. Es decir, todo lo que sucede en tu vida no es al azar.
sino más bien una causalidad. Estabas en ese lugar en ese momento exacto para aprender algo puntual que tu alma necesitaba comprender o aprender. La Cábala es la ciencia más avanzada que nos explica el origen del cosmos, fundamentando sus enseñanzas en el árbol de la vida o árbol sefirótico. El árbol sefirótico nos enseña que existen 13 planos cósmicos o dimensiones, desde Dios en su forma más abstracta e inexplicable como el absoluto o Ain, hasta llegar a la región de Malkut, el mundo terrenal o mundo físico de la tercera dimensión. Cada uno de estos planos está regido por determinadas divinidades, deidades, denominados como sefirotes o sefirot, con sus leyes correspondientes y sus atributos y sus misterios. La Cábala nos explica que todo el misterio de la creación y el universo mismo está contenido en el árbol de la vida, con sus correspondientes sefirot y sefiras. Los estudios de la Cábala señalan que el Génesis bíblico contenido en el Antiguo Testamento solo es un código secreto que es comprendido por los iniciados. Para los no iniciados, esto es entendido en el primer nivel de la enseñanza como un conocimiento o una información meramente literal. Para los cabalistas, la ciencia de la Cábala es la real depositaria y reveladora de los misterios de la creación, y que sólo mediante este tipo de estudios, que corresponden al cuarto nivel de la enseñanza, al cuarto nivel de estudio, es decir, al nivel más elevado, se puede lograr entender tal misterio del ser humano y su creación. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Los cabalistas hebreos dividen la Cábala en dos partes o niveles: la Cábala teórica y Cábala práctica. En la primera se puede entender de una forma teórica, intelectual, los misterios de la creación, la razón de ser del ser humano, las leyes de la metafísica que componen y gobiernan el universo, el autoconocimiento, dentro de otros aspectos. En la Cábala práctica, las exigencias son diferentes e incluso se podría llegar a invocar a un Dios, a una determinada deidad, y pedirle un favor que éste debería cumplir de acuerdo a la ley divina, pero que para llegar a este nivel se necesita ya ser un iniciado, un esoterista auténtico con todas sus letras. Se nos enseña a viajar y penetrar en diferentes planos cósmicos y el desarrollo de facultades extrasensoriales. Se enseña el camino secreto que conduce hasta las esferas más puras del ser. La Cábala nos devela misterios muy importantes que tienen que ver con esos manuscritos, esos códigos sagrados, esas sagradas escrituras que antes no podíamos entender, pero que mediante la simbología cabalística, mediante sus números y sus misterios, podemos adentrarnos en lo que son los misterios del sendero iniciático. Te invitamos a estudiar la Cábala. Te invitamos a estudiar Gnosis, te invitamos a develar los misterios del ser humano y el despertar de la conciencia.
y que simbolizan los 33 grados de poder del fuego, el ascenso del Kundalini por las 33 vértebras. También nos devela misterios muy importantes, como es aquella oportunidad en la cual el sacerdote Nicodemus le pregunta al Maestro Jesús cómo puede hacer un hombre para entrar al reino de los cielos, y éste le dice que debe nacer de nuevo, lo cual es una simbología que no puede entenderse literalmente. Y más adelante le dice que debe nacer del agua y del espíritu. Ese nacer del agua y del espíritu tiene que ver justamente con el misterio de la esencia, de la energía creadora del ser humano, mediante la cual a través de ella podemos nacer de nuevo, y que está llena de misterios que los alquimistas medievales estudiaron y que los gnósticos estudiamos justamente dentro de estas enseñanzas. También nos devela misterios muy importantes de cuál es ese fuego al cual se refiere, por ejemplo, la mitología de Prometeo, donde este dios le roba el fuego a los dioses del Olimpo y se lo entrega a los humanos. Así nosotros vamos viendo muchísimas simbologías que mediante la Cábala podemos ir descubriendo, relacionadas al despertar de la conciencia, relacionadas justamente a todo ese trabajo interior que nosotros necesitamos hacer en nuestro interior. Para poder llegar a este nivel, el Zohar, manuscrito sagrado de los hebreos, y donde se fundamenta la Cábala hebraica enseñada por los rabís, dice los siguientes: hay que ser puro para poder practicar este tipo de Cábala. Pero ¿qué significa ser puro en términos esotéricos? Significa el despertar de la conciencia. Una de las cosas más interesantes que nos describe la Cábala es que si un Dios quisiera manifestarse en este mundo, lo que tendría que hacer es tomar cuerpo físico. La mayoría de las personas no sabe, ignora completamente que su conciencia está dormida y por ende no siente la necesidad en su vida de un cambio, un despertar. Tener la conciencia dormida es similar a un estado hipnótico, donde estamos condicionados a pensar de una forma y ejecutar una cantidad de tareas de forma recurrente durante todos los días de nuestra vida sin anhelar nada más allá. Según la Cábala, este tipo de personas son llevadas a vivir a la región más densa del cosmos, llamada Malkut, o mejor conocida como la tercera dimensión. Dependiendo del grado de conciencia, las almas se ganan el derecho de vivir en tal o cual región o plano de existencia cósmica. Así hay regiones como la de Chesed, donde ya no existe la materia y no se depende de este tipo de leyes terrenales. La vida no está condicionada a un cuerpo físico, a un alimento, a una salud, de entre otros aspectos. Nos devela justamente misterios como ¿qué es lo que pasó realmente en el origen de la creación? ¿Fue que Dios realmente creó todo esto en 7 días? ¿O eso realmente es algo que obedece a un misterio donde se nos habla de una ley llamada la ley del 7, que es una ley que organiza todo dentro de la creación, y encontramos que existen 7 días de la semana, 7 arcángeles, 7 cosmocratores, 7 chakras, 7 notas musicales, dentro de otros aspectos que nos habla justamente de que para que entre en acción esta ley debe primero estar presente la ley del 3, donde hay 3 fuerzas que convergen en un punto
la fuerza positiva, negativa y neutra y forman una creación. De esta manera entonces vamos entendiendo muchísimos códigos secretos que antiguamente estaban velados para la humanidad, pero para aquel que estudia la Cábala justamente puede entender esta simbología. Las Sagradas Escrituras nos dicen, por ejemplo, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero ¿realmente tenemos alguna semejanza con Dios? Realmente debemos decir que no. Y entonces, ¿por qué este tipo de textos sagrados nos dicen, nos ilustran de esta manera? Realmente están haciendo alusión no a un género masculino y femenino, sino más bien están haciendo alusión a un estado de conciencia que en algún momento la humanidad tuvo y fue semejante a un Dios, donde tenía poderes, facultades desarrolladas, sabiduría, tenía realmente ese despertar de la conciencia. Vivía y veía la vida de otra fórmula, con otro ángulo, y eso justamente le daba esta categoría. Hoy en día nosotros nos encontramos en otro grado más inferior, que es el del humanoide, el del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. En estas condiciones es justamente que vamos entendiendo que este animal intelectual llamado equivocadamente hombre debe hacer un trabajo para nuevamente despertar y que surja de su interior las posibilidades de él volver al punto de partida original, volver a ese estado de conciencia que otrora perdió. El árbol de la vida en sí mismo nos enseña que todo lo que existe allá afuera también existe dentro de nosotros mismos. Por tal motivo, cada uno de nosotros sería un universo en miniatura, un árbol sefirótico en miniatura. El misterio de la Cábala en sí es que cada persona debe primero que nada, antes que nada, despertar su conciencia para posteriormente convertirse en un iniciado y realizar cada uno de los 10 sefirot dentro de sí mismo. Quien realiza los 10 sefirot dentro de sí mismo se convierte en el mismo árbol de la vida, en el mismísimo árbol sefirótico. Por ende, se convierte en un iluminado, en un maestro. Es decir, que cada uno de nosotros puede llegar a convertirse en un Dios iluminado. En otras palabras, todos nosotros seríamos dioses con cuerpo físico, pero dioses caídos que necesitamos levantarnos, necesitamos despertar. Cada vez que el alma va despertando su conciencia y va progresando, va ascendiendo en planos, su realidad cambia, comienza a viajar hacia las dimensiones superiores del cosmos, lo que algunos llaman cuarta dimensión, quinta dimensión o plano astral. Otros hablan de dimensiones más elevadas, más superiores, como el mundo causal, y así sucesivamente. Lo cierto es que cada sefirot es una dimensión en sí. Acceder a este tipo de planos y sus correspondientes misterios no es cosa fácil. Hay que tener méritos y despertar en niveles cada vez más profundos. También se nos enseña que cada sefirot es en verdad parte de un todo. Este árbol vendría siendo el ser, el Dios interior de cada uno de nosotros, el maestro interno dirigido por la corona sefirótica Keter, Shogma y Binah. En la medida que el iniciado va progresando en su trabajo, va encarnando las diversas partes del ser
hasta llegar a la iluminación total, que cada uno de nosotros puede llegar a convertirse en un Dios, en otras palabras. Pero la Cábala va incluso más allá, ilustrándonos que el árbol sefirótico no es más que un rayo que emana del absoluto, Dios en su forma inmanifestada, la luz increada. El absoluto vendría siendo el Padre de todos los dioses, el origen del espíritu y la materia, la nada y el todo al mismo tiempo. En última síntesis, el anhelo más sagrado de cualquier Dios, de cualquier alma, es sumergirse entre el gran océano del todo y de la nada, el absoluto, y disfrutar de la dicha más inefable. La Cábala en sí está ligada a otras ciencias que como consecuencia también emanan del árbol de la vida, tales como la numerología y el tarot, las matemáticas sagradas, la metafísica con sus correspondientes leyes y el autoconocimiento. Todos los grandes cabalistas se fundamentaron en el tarot. Es necesario conocerlo y estudiarlo a fondo. El universo está hecho con la ley del número, medida y peso. Las matemáticas forman el universo. Los números vienen a ser entidades vivientes. Te invitamos a estudiar la Cábala. Te invitamos a estudiar Gnosis, te invitamos a develar los misterios del ser humano y el despertar de la conciencia.